cuando estaba en el vientre de ella, yo me enredé con el cordón umbilical. Según los médicos, yo no iba a obtener la vida. Hay policías que no se desvían, pero hay muchos que son corruptos. Porque cuando yo pasaba la frontera, que yo traía las drogas o la sustancia, yo le pagaba a los policías para que ellos trajeran la sustancia. El espíritu, que el Señor lo reprenda, Amén, decía que Él era mi padre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a tu canal Anthony Miguel con el segmento Conociendo el Cambio. Hoy tenemos una amiga especial. Ella se estará presentando. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mi nombre es Evelyn Daniela. Estamos aquí, gloria a Jesús, para hablarte de la grandeza del Señor. Es un placer estar en esta plataforma. Gloria a Dios, con nuestro hermano Anthony Miguel. Evelyn, entonces nosotros queremos conocer tu niñez. Según el testimonio de mi madre, me dice que cuando estaba en el vientre de ella, yo me enredé con el cordón umbilical. Según los médicos, yo no iba a obtener la vida, pero ahí nos damos cuenta, donde dice la palabra del Señor, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y es tan impresionante ver que Satanás no nos puede matar cuando Él quiera, o sino cuando Dios lo permita. Sí. O cuando nos venga a buscar. Amén. Bien, Evelyn, entonces, cuando tú naces, ¿cuál fue la reacción de los doctores? Bueno, según mi mamá me dice, ellos no le daban esperanza, pero nos damos cuenta que hubo un intermediario, la cual le dijo que no se desesperara porque yo iba a nacer. Y para la gloria y la honra del Señor, estamos aquí todavía de pie. Amén. Amén. Y todavía seguirá de pie. Entonces, ahora tú naces. Ahora, ¿cómo fue tu crianza? Bueno, como tú entenderás, mi crianza fue una crianza con educación. Sí. Porque cuando nosotros nos desviamos, no es porque nuestros padres solamente nos dan mal consejos. O sea, a mí me dieron una crianza excelente porque ni mi madre ni mi padre vienen del mundo. Que tú vienes del bajo Exacto, mundo. del bajo mundo, sino ellos eran pasivos. Ahora, a mí me tomó, porque a mí me perseguía una maldición Amén. generacional, la cual tomó posición de mi cuerpo y yo comencé a hacer cosas que ya no eran del agrado del Señor. Wow. ¿Por qué? Porque yo no conocía a Dios. Y cuando tú no conoces a Dios, entonces Satanás toma posesión de ti. Ya tú no piensas por ti mismo. Sí. O si no, Satanás te cauteriza la mente y él hace lo que quiera con los cuerpos. Eso, amén. Por eso es necesario que nosotros totalmente nos encomendemos a Dios, Amén. para que Dios pueda dirigir nuestra vida. Amén. Entonces, tú venías diferente a tu padre. La crianza que te habían dado tu padre, pues tú no estabas caminando conforme a esa crianza, sino que te habías desviado por la cadena de generación en generación que venía contigo. Pero en el nombre de Jesús eso se rompió. Ahora bien, ¿a qué edad, Evelyn, tú comienzas a tomar la calle? Yo desde niña fui muy movida. Era una persona muy simpática, era una persona muy amable y esto provocaba guerra. ¿Por qué? Porque hay personas que son simpáticas y hay hombres que malinterpretan las cosas. Sí. Entonces, yo comencé a entrar hombre a mi casa, amanecía con ellos, pero nunca hice cosas indebidas. Si no amanecía con ellos, era como una adaptación ya que yo estaba, o sea, me estaba acostumbrando, bueno, pues a estar con hombres todo el tiempo, porque siempre decía que no había amigas, sino los amigos, a mí me gustaría que fueran mejor hombres, más que mujeres. Wow. Entonces, ¿a qué edad fue eso? Bueno, eso era cuando yo tenía como 15 años. A los 15 años. Cuando yo tenía 15 años. Entonces, cuando cumplí los 17, que me quitaron mi virginidad
ya yo vivía en otro sector. Actualmente yo vivo en el Ejido, pero yo antes de cumplir los 17 años, yo me hubiese ido a otro barrio, o sea, a otro lugar, a otro sector. Entonces, Evelyn, a los 15 años, tú empiezas a coger las calles. Bien, 16, 17 años, pero sabemos que tú vienes del lesbianismo y de la prostitución. Háblanos de esa experiencia. Cuando a mí me quitaron mi virginidad y esa maldición me estaban persiguiendo, esas maldiciones generacionales, como le acababa de decir, más no estaba viviendo Cristo en mí, sino estaban viviendo los demonios. Sí. Habían legiones sobre mí que tomaron mi cuerpo, tomaron posesión de mi cuerpo. Entonces, Satanás comenzó a llevarme a su terreno. Comenzó a llevarme a su terreno, la cual me puso a hacer cosas que no eran del agrado del Señor. Y allí nosotros, cuando estábamos en ese mundo, comenzamos a practicar lo que es el lesbianismo, comenzamos a practicar lo que es la prostitución, Wow. comenzamos a practicar lo que era, gloria a Jesús, el robo. Íbamos al ti también a buscar droga. Wow. Pero Dios, por su infinita misericordia, hizo cosas extraordinarias. Evelyn, y háblanos de esa experiencia de Haití. ¿Cómo era ir a Haití y traer la sustancia? Cuando yo me iba, primero yo estaba trabajando para una persona. Esa persona me mandaba a Haití a buscarle las drogas. Luego él dejó de pagarme y allá los haitianos decían que lo iban o que no iban a convertir en un bacá. Pero Dios no lo permitió. Amén. Esa persona actualmente está muerta. Entonces yo comencé a trabajar para mí misma, la cual yo pasaba la frontera porque yo andaba con muchos haitianos. Wow. Entonces tú ibas a Haití y traías la sustancia, ya no era para la persona que tú trabajabas, sino para ti mí mismo. misma. Wow. ¿Y cómo era ese trabajo? ¿Cómo tú distribuías? ¿Cómo fue tu experiencia en la policía y eso? Como tú entenderás, hay policías que no se desvían, pero hay muchos que son corruptos. Porque cuando yo pasaba la frontera, que yo traía las drogas o la sustancia, yo le pagaba a los policías para que ellos trajeran la sustancia, para que me vinieran a traer la sustancia, y ellos lo hacían. Ellos eran quienes traían la sustancia por ti. Tú le pagabas a ellos, entonces tú salías limpia sin nada, pero ellos venían con la sustancia. Luego que ellos traían la sustancia, ¿qué tú hacías con ella? Nosotros traíamos esa sustancia para poderla distribuir. Nosotros la distribuíamos a distintos lugares y la vendíamos. Entonces ya ahora tú eras la jefa de tu negocio. Exacto. Tú te prostituías. Cuéntanos de esa experiencia. Como le acababa de decir, que los espíritus tomaron posesión de mí. Sí. Satanás comenzó a llevarme a su terreno, como decía, y yo comencé, o sea, no tuve una relación estable, sino desde mi niñez, desde que tenía 17 años, porque una persona de 17 años aún todavía no es mayor. No. Y yo comencé entonces a prostituirme, porque ya yo sentía que yo tenía que suplir una necesidad, la cual yo sentía que mi madre ni mi padre eran suficientes. Entonces, como tenía una relación con una persona que no era estable, pero estaba con él porque seguía haciendo cosas que a Dios no le agradaban, yo sentía que él no me ayudaba lo suficiente, entonces yo comencé a prostituirme. Empezaste a andar en la calle, a tomar la calle fuertemente. Wow. Amén. En verdad es una vida bastante difícil, porque cuando tú no conoces a Dios, tu vida está desordenada. Amén. Pero tú habías escuchado de Jesús algún día, porque estuve investigando y me di cuenta que tu familia hay atadura fuerte concerniente a la brujería. Háblanos acerca de eso. Mi madre tenía un altar, la cual ella le daba vida. Mi madre
los demonios comenzaron a tomar posesiones de ella y la maltrataban. Ella era caballo de los demonios. Entonces, ella me vendió literalmente a un demonio. Ese espíritu, ese demonio decía que yo era su hija. O sea, que tu madre te entregó a los espíritus, a ese espíritu, y ese espíritu decía que te pertenece a él. Que yo le pertenecía. Wow. Incluso cuando se le encalaba a mi madre, los espíritus, o sea, el espíritu, que el Señor lo reprenda, Amén. decía que él era mi padre. O sea, me ofrecía hasta golpe, porque él decía que yo me estaba comportando muy mal. Entonces, comenzaban a extrañar a mi madre y a hacer un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque ella le ofreció hacerle un altar, la cual ella no le cumplió, y ellos son bien interesados. Entonces fuiste entregada a un espíritu y ya ese espíritu decía que tú eras su hija. Que yo le pertenecía. Wow. Cadenas que se rompieron en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo tú conoces a Jesús? ¿Cómo fue esa experiencia de conocer y de llegar al evangelio? Yo conocí a mi esposa actualmente y él me invitaba a la iglesia, pero él seguía bebiendo. Él andaba en el mundo y él me invitaba porque él tenía una tradición de ir a la iglesia normal, pero seguía haciendo sus cosas. Amén, amén. Y él me invitaba. Lo que más me impresionaba de él era que no me atacaba. Bien. Sino él oraba por mí a pesar de que él estaba allá afuera. Y él siempre iba, me compraba cena y me invitaba, vamos para la iglesia, Evelyn. Y yo le decía, algún día será. Siempre me invitaba, siempre me invitaba, siempre me invitaba, hasta que llegó el momento, la cual yo tenía la necesidad de conocer a Jesús. Bueno, ¿cómo me trajo Jesús a su camino? ¿A qué edad? Yo tengo 4 años en el evangelio ahora. Amén. Y estos 4 años son los 4 años mejores de mi vida. Gloria a Dios. Porque si yo hubiese conocido a Dios, no hubiese conocido ese mundo. O sea, no hubiese aprobado para nada ese mundo. ¿Por qué? Porque en ese mundo lo que hay es destrucción, traición, envidia, engaño. Por eso dice la Biblia que Satanás vino a 3 cosas, que fue a matar, hurtar y a destruir. Amén. Por eso es necesario que nosotros totalmente nos encomendemos a Dios. Sí. Para que Dios pueda tomar posesiones de nosotros y nosotros no podamos dirigir sobre Él o de Él. Amén. Evelyn, entonces cuando conoces a Dios, cuando te arrepientes al Señor, ¿cómo fue tu experiencia? Para venir a los pies de Cristo, yo me estaba resistiendo de su presencia. Ya Dios me estaba llamando, pero yo no quería ceder al llamado. Para nada quería ceder al llamado hasta que Dios comenzó a hacer la obra sobre mí. Y como usted entenderá, yo tuve que venir por dolor. ¿Por qué por dolor? Porque yo tuve que venir con un Bactrí. O sea, el diablo quiso matarme, pero no se le dio el plan. Amén. ¿Cómo yo vine a los pies de Cristo? Bueno, por dolor. Por eso en esta hora te estamos hablando de un Cristo que cambia y liberta. Amén. Para que tú puedas sentirte edificado y tú puedas entender que Dios existe. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo vine? Con dolor. ¿Por qué con dolor? Porque Jesús me estaba llamando y yo me estaba resistiendo. Wow. Me estaba resistiendo de su presencia porque había una tía mía que me predicaba la palabra y me invitaba a la iglesia y yo podía sentir la presencia del Señor, pero no sabía que era la presencia del Señor. O sea, estaba inconscientemente de lo que estaba pasando. Sí. Cuando voy donde mi tía y le digo que yo sentía algo sobre mi cuerpo, ella decía, wow, es impresionante, esa es la presencia del Señor que tú estás sintiendo. Pero yo no podía entenderlo. Luego, cuando ella me iba a buscar para que yo fuera a la iglesia, yo me escondía. Aleluya. Y ella me iba a buscar y yo me escondía. Me iba a buscar y yo me escondía. Hasta que entonces Satanás, que el Señor lo reprenda, Amén, provocó que yo tuviera un Bactrí. O sea, fueron tantas las sustancias que yo consumí que provocaron casi una muerte sobre mí. Según mi abuela, ella tuvo que darme respiración boca a boca para llevarme al hospital,
porque ya yo no tenía casi latido en el corazón. Evelyn, entonces, ¿cuál fue la reacción del Valtriz? Bueno, cuando consumo esta sustancia, yo me baño y me acuesto en mi habitación y me dio una reacción. Bueno, la reacción que me dio, del Valtrí que me dio, fue que yo perdí el conocimiento y comencé a botar mucha espuma por mi boca. O sea, hizo una reacción en mi cuerpo, la cual mi cuerpo no estaba resistiendo, porque estaba perdiendo el latido del corazón. O sea, que estaba al borde de la muerte. Exacto. Y Dios te libró, porque cuando hay propósitos, el Señor cuida de nuestra vida. Amén. Entonces, cuéntanos de tu principio en el Señor. Ahora ya tú eres cristiana, te arrepientes, te conviertes. Cuéntanos de tu experiencia. Después que a mí me dio ese Valtrí, aún todavía yo no vengo a los pies de Cristo. Aún todavía yo sigo recorriendo en el mundo, todavía sigo prostituyéndome. Después estaba trabajando para una página de América Latina, la cual yo hacía porno con diferentes hombres y con diferentes mujeres. Wow. La cual estaba trabajando para esa página y sigo todavía mi mundo, sigo todavía en la calle, todavía sigo robando. Tenía una atadura muy fuerte para dejar de robar, que tuve que decirle a Dios que me mochara la mano para yo poderle servir con libertad. O sea, que siendo cristiana aún tenías tu debilidad en tu principio. O sea, yo visitaba la iglesia, pero todavía no era cristiana. Okay. O sea, yo estaba visitando, porque no es lo mismo una persona que sea cristiana, que se identifique ser cristiano, a una persona que esté visitando. Sí, yo era visitante. Ok. Entonces, cuando tú te arrepientes del Señor, háblanos de ti. Entonces, cuando sigo en mi mundo, decidí totalmente seguir a Cristo porque yo sentía una necesidad ya de dejar todo. Que no lo llenaba nada. La prostitución, no lo llenaba el lesbianismo, no lo llenaba la droga, no lo llenaba la bebida alcohólica, solamente Jesús. Amén. Entonces, cuando vengo a Cristo, comienzo a experimentar su presencia y comienzo a sentir cosas extraordinarias, pero en ese transcurso, cuando yo estaba con mi esposo, yo todavía no era casada con él. Y yo me desmayaba cuando yo lo veía a él. O sea, él no era cristiano, él era visitante, pero había algo en mí que era tan fuerte que no lo podía resistir. O sea, como cuando yo lo veía a él, según me dijo un evangelista, o sea, yo estaba siendo sacudida por el mundo, o sea, por el mundo espiritual. O sea, Dios me estaba sacudiendo y yo no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo conmigo, porque yo comencé a pelear con espíritu de locura, la cual yo salía corriendo, y un sinnúmero de cosas, la cual no estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo conmigo. Entonces, cuando fui a la iglesia, me dijo un evangelista que yo no podía resistir lo que mi esposo portaba en Dios. Aún no siendo cristiano. Aún no siendo cristiano. Solamente visitante. Solamente visitante. Yo me desmayaba, yo me ponía mala, me daban unos temblores, se me descontrolaba el sistema nervioso cuando yo lo veía a él. Y yo le decía, sáquenlo para afuera, llévenselo, yo no quiero verlo. Y él seguía persistiendo y seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí. Y yo con ese temor de estar a su lado. ¿Y cómo Dios rompió esa cadena? Bueno, nos afirmamos en Dios, comenzamos a visitar la iglesia constantemente y Dios comenzó a hacer un trabajo sobre mí hasta que comenzó a romper las ataduras y las cadenas, así como lo hizo con el endemoniado gadareno. Amén. Que dice la Biblia que tenía legiones. Yo tenía legiones y Dios me liberó de esas legiones, así como liberó al endemoniado gadareno. Que él fue liberado, fuimos liberados para su gloria y su honra. Amén, para hoy en día estar hablando de su grandeza. Lo que hace el Señor. Amén. Entonces, Evelyn, nosotros queremos escuchar experiencias espirituales que tú hayas tenido, porque muchas veces nada más escuchamos lo que pasó en el mundo, pero no escuchamos lo que Dios ha hecho a través de ti, en tu nueva vida. Hemos tenido esas experiencias en Dios, pero a veces tenemos más, o sea,
es necesario tener experiencia con Dios. Amén. Pero hay veces que nosotros tenemos más experiencia con el mundo espiritual de la tiniebla que con el mismo Dios, porque estamos en un mundo la cual estamos peleando. Dice la Biblia que no es con carne ni sangre, sino con principados, potestades y gobernadores que operan en las regiones celestes. Sí. Pero yo he tenido esa experiencia con Dios y he sido muy extraordinaria. Como yo he visto ángeles que han descendido. También Dios en un momento me hizo tener una revelación, la cual me entró al mundo espiritual, la cual yo estaba rodeada de personas, o sea, rodeado de demonios, y Dios me hizo entrar en esa experiencia. Y yo estaba hablando y los demonios me estaban viendo y querían acercárseme, o sea, ellos querían matarme. Entonces, cuando yo me siento con ese desespero, Dios me dice, calla, pero yo sigo hablando. Entonces Dios me dijo, calla. Cuando yo callo, entonces ellos se turbaron y no me podían ver. No me podían ver. En ese momento me dijo, calla, no hable. Cuando yo callo, que ellos no me pueden ver, Dios me dice, ahora te voy a sacar. Cuando me saca, me dice, o sea, que yo no estaba todavía aún capacitada para estar en ese mundo, o sea, me faltaba todavía. Todavía no estaba preparada. Me faltaba como más preparación, más oración. Amén, porque esto es por escala. Sí. Nosotros tenemos que tener dimensiones en Dios. ¿Y cómo nosotros lo logramos? Bueno, orando, buscando su presencia, ayunando, siliciando, leyendo la palabra. Y en ese entonces yo no tenía el conocimiento pleno. Como los tiene ahora. Es muy diferente tu principio a cómo está tu vida hoy en el Señor. Amén. Sabemos que predica la palabra del Señor, que Dios te usa para su gloria. Y hay un cambio radical en tu vida que el hombre no puede hacerlo. Amén. Solamente a través de Jesús. Háblanos de ese cambio de vida. Antes de conocer al Señor y después de conocerlo. ¿Cómo tú te sentías? Bueno, como yo explicaba ahorita, dice la Biblia que Satanás vino a matar, hurtar y a destruir. O sea, en ese mundo, Satanás es un engañador. Sí. Porque al mismo Jesús, él le ofreció Amén. darle villas y castillos, o sea, le ofreció todo lo del mundo, sabiendo él que todo eso que él estaba ofreciendo aún le pertenecía a Dios. Y verdaderamente que ahí lo que se vivía era hipocresía, me daba mucha depresión. Pero ahora que conozco a Cristo, es lo mejor. No tengo ni explicación para decir, porque Cristo es la vida. Sí. Cristo es todo para mí. Ya el gozo del Señor reposa sobre mí. Amén. En aquel tiempo, casi en mí no se veía sonrisa. Sin embargo, ya aquí en Dios, la fortaleza del Señor es nuestro gozo, o el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ya vivimos para Dios. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Evelyn, ¿y qué dicen tus amigas de aquel bajo mundo cuando te ven? A muchas de ellas le hemos predicado. Amén, gloria a Dios. Todavía ninguna se han arrepentido. Ellas siguen todavía en su mundo. Incluso cuando yo me iba a bautizar, hubo una que un día antes de mi bautismo me ofreció que yo hiciera una salida con un hombre. O sea, esas fueron las ofertas de una vez. Un día antes del bautismo. Un día antes de yo bautizarme. Satanás quería interrumpir tu bautismo. Quería interrumpirlo. Pero Dios no lo permitió. Amén. Entonces, ellas cuando te ven, no dicen, wow, verdaderamente sí, que Dios cambia. Quien era Evelyn, mira hoy en día. El mismo Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Amén. Porque cuando ellas me ven ahora, ellas me hablan con un gran respeto. Quizá en el mundo me decían palabras obscenas y me decían palabras que, tú sabes que le ponen un sobrenombre, sí, pero ahora me dicen la sierva del Señor. Amén, la gloria porque cuando Dios. Tú estás en Dios, ya hay un respeto. Ya el mundo no te va a hablar como te hablaba antes, sino ya ellos van a actuar y van a ver una diferencia sobre ti y te van a respetar. Amén. Evelyn, entonces te bautiza en agua. Luego de ese bautismo en agua,
¿Cuándo viene a tu vida el bautismo en Espíritu Santo y fuego? ¿Cómo lo lograste? Desde un principio yo comencé a ir al monte y estaba buscando su presencia. Yo comencé a hacer una plataforma en el mundo espiritual, la cual yo me metía, tenía mucha búsqueda en Dios. Y yo le decía a Dios, yo escuchaba personas hablar en lengua y yo le dije, Señor, a mí me gustaría hablar en lengua. Para yo poder recibir ese bautismo en Espíritu Santo y fuego, yo tuve que, después de mi bautismo en agua, yo duré como algunos 4 meses para poder recibir el Espíritu Santo y fuego. ¿Dónde lo recibí? En el monte. Recuerdo que estábamos un día ya orando, un remanente, un grupo, y yo me puse a orar en intimidad y luego comenzamos a hacer una cadena de oración y en mí se manifestó el don de lengua. Yo duré más de 1 hora hablando en lengua, la cual yo misma no me podía resistir, porque hay personas que sienten la presencia del Señor simplemente engranojándose. Sí. Pero la verdadera presencia del Señor es como corriente. Amén. Porque tuve una experiencia en el Señor. Cuéntanos de esa experiencia. La cual estábamos un día orando por un joven que tenía los riñones prácticamente podridos. Ya los médicos lo desahuciaron para que él muriera en su casa. Su madre, como ustedes entenderán, hay mucha gente que no creen en el diezmo, hay otro que sí. Y esta señora era cristiana y ella se apartó de Dios y dejó de dar el diezmo. Recuerdo que fui con un amigo evangelista y ella le dijo que fuéramos a orar por su hijo porque ya su hijo estaba ya estaba en el final. En las últimas. En las últimas, ya a él no le quedaba vida, estaba vomitando la sangre. Y yo recuerdo, Dios para su infinita misericordia me dio el don de sanidad. Amén, gloria a Dios. Porque yo he pasado mucho. Y cuando estamos orando, que llegamos a la casa del joven, nosotros comenzamos a orar. Y yo recuerdo que el varón que andaba con nosotros, que es profeta, le dijo a ella, usted es cristiana. Y ella le dice que ella era cristiana, pero que dejó de visitar la iglesia. Y él le dijo, y a él vino una revelación de parte del Señor, la cual él le dijo, ¿tú estás diezmando? Y ella le dijo que no, o sea, que ella había dejado de diezmar. Y cuando nosotros comenzamos a orar por el joven, que nos agarramos de la mano, luego nos soltamos, nos agarramos primero, hicimos clamores, y luego nos soltamos porque él le iba a poner la mano. Yo recuerdo que yo estaba parada y para esas experiencias de Dios yo era muy temerosa, o sea, tenía como temor. Y yo recuerdo que yo tengo los ojos cerrados y yo siento esa corriente del Espíritu Santo, pero una corriente, mira, que es inexplicable. Una corriente tremendamente fuerte. Y yo siento que se me pone en el brazo, que fue en este brazo, y el joven está parado al lado mío. No sé ni cómo él se paró, porque él estaba que no podía ni estar de pie. Y él estaba parado, y yo recuerdo que el Espíritu Santo estaba calando mi brazo para que yo fuera donde él. Pero yo le tenía miedo. Y yo el brazo comenzó a hacerme así para que fuera donde él, pero yo tenía temor y yo tenía como una pelea con el Espíritu Santo, con Dios, porque sí, Dios quería que yo fuera y le tocara. Y yo tenía miedo tocarle. Porque el miedo, bueno, ustedes saben que Satanás pone ese temor, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de amor, de dominio propio. Ese miedo. Exacto, pone ese miedo escénico para que uno no haga la voluntad del Señor. Esas fueron unas de mis experiencias, de otras más que he tenido. Pero también, Evelyn, a veces el temor de Dios en nuestra vida, uno por no hacer lo malo, no lo intenta. O sea, uno a veces cree que no es Dios, o que está mal, o que a Dios no le agrada, y el temor que uno le tiene hacia Dios, a veces, tú ves. O podría ser Dios, y yo quizá con la inseguridad de que era Dios, sí, porque sentí una presencia tan extraordinaria que marcó mi vida. Porque hay muchas personas que simplemente sienten su presencia, pero la real presencia del Señor es una presencia, mira, tremenda.
que es Inexplicable. de corriente, una presencia que tú no puedes mismo estar sobre tus pies porque no la resiste casi. Amén. Y yo recuerdo que cuando tengo la lucha con el Espíritu Santo, el brazo se me fue para donde él y yo le puse la mano sobre su riñón que tenía afectado. Y yo recuerdo que él recibió liberación. Wow. Sanidad. Él recibió sanidad también y liberación. Y eso marcó mi vida porque fue algo extraordinario. De las otras experiencias que yo he tenido también, cuando Dios me entregó el don de sanidad para su gloria. Sí, cuéntanos. Recuerdo que fui al médico, o sea, al hospital a regar tratado. Y recuerdo que conocí a un joven que consumía muchas drogas. Y este joven robaba. Recuerdo que en la humanidad, o sea, la comunidad, perdón, cuando le encontraron robando, le dieron golpe y lo dejaron casi muerto. Y yo recuerdo que un día yo le dije, Cristo te ama, y él se burlaba de mí. Hasta que llegó el momento de que yo lo vi en el hospital. Su madre tenía prostituyéndose como más de 25 años en la Valerio. Y recuerdo, yo la conocí a ella. Y yo recuerdo que ella estaba allá. Y antes de yo entrar a esa habitación, había una presencia tan extraordinaria que yo me sentía que yo estaba volando en los aires. De la presencia tan extraordinaria, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí. Y Dios estaba ahí. Este joven fue literalmente escogido por Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque a veces Dios permite cosas en nuestra vida, no para muertos, sino para Él glorificarse. Amén. Pero a veces Dios permite cosas para Él poder glorificarse sobre tu vida y tú no te pierdas, o si no tú puedas adquirir la salvación, o puedas obtener la salvación y puedas pelear por ella, porque todo es un sacrificio. Amén. Dios trabaja en el mundo espiritual y nosotros en el físico. Entonces, Evelyn, cuando tú estás allá en esa habitación, ¿cómo tú te das cuenta que tiene el don de sanidad? Bueno, esa fue mi primera experiencia. Cuando yo entro a la habitación, a mí siempre me ha gustado la locura en Dios. Amén. Y yo le dije a Dios, yo quiero ver algo sobrenatural en ti. O sea, yo quiero que tú manifiestes algo sobrenatural en mí. Y cuando entro a la habitación, el joven tiene tubo metido por la boca y o sea, ustedes saben que cuando una persona se está muriendo o muere, se pone duro. Sí. O sea, las manos de él estaban duras, literalmente dura. Él no la podía mover ni nada, él estaba muerto totalmente. Y yo recuerdo que cuando nosotros entramos, que estamos orando, yo le digo, Señor, yo quiero ver una señal tuya. Wow. Yo quiero que tú me hagas experimentar esta experiencia. Cuando yo le hablo, o sea, el Espíritu Santo pone en mí que me le acerque al joven, que le hable en los oídos, porque hay mucha gente que dice que si no lo confiesan con su voz, que es difícil de que se salve, pero Dios sabe lo que hace. Amén, amén. El Espíritu Santo trató conmigo y yo fui, le hablé en los oídos al joven y yo le dije, le puse una señal a Dios, le dije que me hiciera ver esa experiencia y yo comencé a hablarle. Yo le dije, repite conmigo esta oración. Yo sé que tú no puedes hablar. Yo sé que tú estás en una condición la cual tú tienes tubo y yo sé que tú no te puedes mover, pero yo sé que Dios va a hacer un milagro sobre ti. Amén. Y cuando me le acerco, que comienzo a hablarle de Dios y comienzo y lo pongo a confesar a Cristo, él repitió la oración en su mente y él tenía los ojos cerrados. Cuando él hace esta oración, fue tan extraordinario. Este joven comenzó a abrir los ojos. Gloria a Dios. Después que comenzó a abrir los ojos, yo le dije, Señor, yo quiero que todos huesos recobren vida. Y él comenzó a mover las manos. Y cuando su mamá vio que él comenzó a abrir los ojos, comenzó a brincar y se desmayó. Y se sintió porque ella estaba viendo a su hijo sin vida. No tenía esperanza. Sin embargo, Dios vino a darle vida. Amén. Y fue tan extraordinario de ver esto. Y este joven, Dios permitió que adquiriera la vida. Pero como Dios sabía que iba a volver al mismo mundo, lo que hizo fue que le dio la oportunidad de que él saliera de coma.
le dio sanidad, le dio liberación, él aceptó a Cristo y partió con el Señor. Gloria a Dios. En verdad, Dios obra de una manera sobrenatural. Escuchaba que decía que te gusta la locura en Dios, pero hay personas que dicen que Dios es un Dios de orden. Pero cuando la presencia de Dios llega a alguien, ese cuerpo no puede resistir el Amén. poder de Dios. Hay gente que critican, Evelyn, cuando alguien sale corriendo, cuando alguien danza, cuando alguien habla en lengua y dicen que eso es desorden. Pero la palabra dice que aún la tierra tiembla con la presencia del Señor. Háblanos de eso. A ti te gusta esa locura, pero para muchos es locura. Para nosotros es poder de Dios. Lo acabaste de decir, gloria a Jesús. Hay personas que dicen que eso no está bien, porque muchas personas cuando yo he estado predicando me han dicho que porque yo tengo que hacer ese desorden para predicar. Y yo le digo que yo no puedo detener el Espíritu Santo, porque aunque hay personas que dicen que el Espíritu se sujeta al profeta, pero es difícil, exacto, es mi espíritu. O sea, es difícil de que yo pueda detener a una persona que se le manifieste un demonio, o que yo pueda detener a una persona que esté recibiendo sanidad o liberación. Sí. Entonces, Dios es el único que hace cosas extraordinarias. Dios hace cosas tan extraordinarias que hay veces que el hombre no va a entender. Sí, en verdad sí. Hay cosas que Dios hace que el hombre natural no lo va a entender. Hay que estar en el espíritu para poder entender las cosas sobrenaturales. Sí, el que está en la carne no puede entender. Yo he podido entender que Dios no quiere personas que estén en la carne ni que sea humana. Dios necesita a la persona literalmente que esté en el espíritu. Amén. Para que pueda entender las cosas espirituales. Amén. Solamente los espirituales. Porque, amén. Y lo físico también, porque el mundo fue hecho de lo que no se veía. Estamos viendo lo físico, por el mundo espiritual literalmente existe. Sí, donde están las mayores guerras. Ahí sí. Ahora, tú vienes al Señor, te arrepientes, te conviertes, tienes experiencia con Dios, pero hay unos espíritus que están demandando. Háblanos de esa guerra, las ofertas que Satanás ha traído a tu vida. Gloria a Jesús. Lo primero es que yo quiero decirle a la audiencia que nos escucha en esta plataforma, es que lo más importante es enfocarse en la victoria que Dios nos puede dar, más Amén. que en la guerra. Sí. Siempre vamos a tener guerra, pero tenemos que aprender a tener resistencia. Amén. Porque Satanás es resistente en lo que quiere hacer. Cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere Amén. Poner a pecar a una persona. Por eso dice en la Biblia que en nuestra debilidad Dios se va a perfeccionar. Amén. O sea, tenemos guerra, tenemos batalla, pero Dios se va a perfeccionar en nuestra guerra. Simplemente yo quiero decirle a la audiencia que nos escuche en esta plataforma, que resista, que tenga resistencia, que aguante, que soporte. ¿Por qué? Porque lo que Satanás nos ofrece es engaño, es algo que no permanece. Amén. Pero lo que Dios nos ofrece es la vida eterna que permanece para siempre. Amén. O sea, lo que Satanás nos puede ofrecer son cosas que van a pasar, cosas que no te van a llenar. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, bueno, mi mamá, desde antes que a mí me quitaran mi virginidad, me decía, es un gusto que se va de una vez. Y eso provocó terror sobre mí. Por eso yo me conservé mucho, que duré hasta los 17. Amén. Porque hay otras jóvenes que no aguantan a esa edad. Pero ella me metía eso como en la cabeza para que yo me cuidara y pudiera entender que no era lo correcto todavía yo ser una niña, hacer eso. Sí. ¿Y cuáles son las ofertas que Satanás ha traído a tu vida? Bueno, dice en la Biblia que el único que puede escudriñar nuestro corazón y nuestra mente es Dios. Amén. Satanás se huele las cosas. ¿Por qué se huele las cosas? Porque el único que puede escudriñar, como yo acabé de decir, los corazones y la mente se llama Jesús. Él no puede escudriñar nuestra mente ni nuestro corazón, pero se huele las cosas. Bueno, las ofertas que nosotros podemos adquirir o las ofertas que Satanás quiere brindarnos, es de donde nosotros salimos. O sea, Satanás conoce nuestra debilidad porque nosotros se la dimos a conocer cuando estábamos en el mundo. Sí. Bueno, Satanás sabe que a mí me gustaban las mujeres bastante. Por ahí me ataca bastante. Sabe que también me gustaban los hombres mucho. También me ataca por ahí. Me hacen muchas ofertas, las cuales personas de la antigüedad, la cual yo
hacías cosas que no eran del agrado de Dios, me han ofrecido mucho dinero. Ustedes saben que cuando uno está pasando por una situación difícil, ahí es que Satanás viene a quererte ofrecer esas ofertas, la cual ahí es que tú tienes que aprender a resistir, Amén. a tener resistencia y no aceptar las ofertas que Satanás quiere brindarte. Tenemos que desechar las ofertas porque lo que Dios no puede brindar es más grande que lo que Satanás puede darnos. Amén. Ha sido un testimonio bastante difícil. Vivir una vida sin conocer a Dios es caótico. Y esta joven es testigo del poder de Dios, del cambio que Dios puede hacer en el hombre. Evelyn, ahora queremos que le dé un consejo a las personas que están en el lesbianismo, en las drogas y en la prostitución. Amén. Yo quiero hablarle a esa hermosa audiencia, bueno, que a las madres principalmente, que sepan educar a sus hijos y que se mantengan todo el tiempo observando a sus hijos, para que ella entienda en lo que andan. Amén. Entonces yo le daría un consejo y le diría, busca de Cristo, conoces a Dios, Amén. porque lo mejor que ha pasado en mi vida es conocer a Dios. Amén. Es lo mejor que ha pasado en mi vida, conocer a Dios. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperemos que este testimonio sea de mucha edificación a tu vida y lo pueda poner en práctica. Shalom.